Hoy les quería, bueno, les voy a presentar, no solamente quería. Me avisan cualquier cosa por el chat si es que no se escucha, si no se entendió algo, por favor. Bueno, les voy a presentar un poco de estudios de inclusiones fluidas en sistemas hidrotermales. Voy a explicar un poquito de qué se tratan las inclusiones fluidas y, y qué importancia tienen en los sistemas hidrotermales. Principalmente voy a mencionar o me voy a guiar por el sistema de pórfido cuprífero, que, que fue estudiado principalmente para las inclusiones fluidas por Becker 2019, y va a ser una mezcla entre el curso de mi profesor guía que enseña inclusiones fluidas en un ramo que se llama fluidos en sistemas planetarios, y complementándolo un poquito con cómo se observan estas inclusiones fluidas en los sistemas hidrotermales. Bueno, entonces, para empezar, lo primero que tenemos que saber es qué son las inclusiones fluidas. Entonces, las inclusiones fluidas son burbujas o gotitas que se atrapan durante el crecimiento cristalino debido a los defectos en la red cristalina y quedan atrapadas. Muchas veces estas se pueden ver, si ven, bueno, en los cuarzos que usualmente uno ve en las ferias artesanales que tienen burbujitas, esas mismas son. Entonces, estos fluidos pueden verse en diferentes fases, pueden estar en líquido o vapor, además de también contener, eh, otras fases sólidas también que pueden existir. Estas fases sólidas, eso sí, la mayoría de las veces precipita bajo nuestras condiciones de ambiente, o sea, la temperatura y presión bajo las cuales este fluido se atrapó en esta red cristalina no son las mismas en las cuales vivimos nosotros hoy en día. Así que hay un reequilibrio. Sí. Bueno, alguien manda algo por el chat. Ahí. Entonces, como les he mencionado, las condiciones bajo las cuales estos fluidos se atraparon no son las mismas que las de nuestro ambiente. Así que al pasar a nuestro ambiente las burbujitas que quedan en estos cristales, estos se reequilibran termodinámicamente y luego se pueden ver ciertas fases sólidas también. Y también la forma en que las vemos nosotros en nuestro ambiente no son igual a las que, o sea, no son físicamente iguales a cómo se verían bajo sus temperaturas de atrapamiento. Entonces, cuando observamos, como dice acá, las condiciones de ambiente, la mayoría poseen más de una fase en general. Para fines de esta charla mencionaremos o nos centraremos en tres tipos de inclusiones fluidas, las cuales serían las monofásicas, o sea, una fase; bifásicas, que bueno, en este caso será líquido más vapor; y otro tipo de inclusión que les dicen las halide bearing inclusions, que son inclusiones que contienen un cristalcito de halita, un cubito. Entonces, las monofásicas. En general, las monofásicas pueden ser o de líquido o de vapor, y en nuestras condiciones veríamos una sola. Acá esta temperatura ambiente, como se ve, es puro líquido, y a medida que la podemos calentar, exsuelve una burbujita. Cabe mencionar que para estudiar todas estas inclusiones fluidas, usualmente se calientan y se enfrían posteriormente, o al revés, se enfrían y después se calientan. ¿Por qué esto? Como les mencioné anteriormente, las condiciones bajo las cuales nosotros lo observamos naturalmente no son las cuales se atraparon. Así que tratamos de cambiar la temperatura para, eh, para determinar la temperatura a la cual
se atraparon estas inclusiones. Pero para explicar eso, voy a necesitar explicar otras cosas primero, así que mantengan eso en mente. Entonces, otro tipo de inclusiones son las bifásicas. Bueno, en este caso nos centramos en la líquido más vapor, en las cuales tenemos dos diferentes tipos. Algunas que son ricas en vapor. Si se ven acá, tenemos la fase gaseosa y la fase líquida que se ve acá. Acá está a tres temperaturas diferentes. La temperatura va creciendo hacia abajo. Y en la derecha tenemos una rica en líquido, donde el líquido es todo esto y mi vapor es esto de acá. Ya. Ahora, para saber a qué temperatura pudiesen haberse atrapado estas inclusiones, las calentamos. Cuando las calentamos, tratamos de homogeneizar lo que se encuentra dentro de la inclusión. Entonces, en este caso, es precisamente lo que están haciendo. Acá están a temperatura ambiente y luego se calienta hasta que adquirimos o tenemos una inclusión con una sola fase. Esta fase es la fase vapor y por eso se le llama una inclusión rica en vapor, porque al homogenizar, o sea, al homogenizar la solución, la fase que queda es la fase vapor. Por otra parte, esta si la calentáramos, lo que se homogenizaría sería a la fase líquida. Por eso se llaman ricas en líquido. Y el otro tipo de inclusiones fluidas de las que vamos a mencionar hoy son las que tienen alita. En este caso, en general son alita, vapor y un líquido. ¿Ya? Esto en general son productos de fluidos inmiscibles a profundidad de temperatura. Bueno, la inmiscibilidad es básicamente dos fluidos que no se pueden mezclar en sus condiciones, en las condiciones que se encontraron, y se transporta en dos fases, esto que va ascendiendo. Una es una fase líquida de alta salinidad y otra es una fase de vapor de baja salinidad. Esto en general, cuando se transporta, puede o transportarse, bueno, generalmente es en dos fases, como les mencioné, donde el líquido contiene toda la salinidad y a medida que obtenemos la temperatura ambiente, es tan salino que exsuelve este cubito de sal. ¿Ya? Entonces, necesitamos también hablar de otras terminologías que se usan en el estudio de inclusiones fluidas. La primera sería las FIA, que les dicen, que son las Fluid Inclusion Assemblages, que básicamente son familias de inclusiones fluidas que se agrupan a través de la observación petrográfica. ¿Qué tienen en común estas? Es que todas tienen alguna característica parecida. Por ejemplo, puedo determinar una familia de inclusiones fluidas porque todas tienen este cristal de alita, o todas estas inclusiones son monofásicas versus otras que son bifásicas, y a esto se le asocia una temporalidad y un ambiente en común entre ellas. La temperatura de homogenización, que es lo que le he mencionado anteriormente, es la temperatura a la cual la burbuja de una inclusión o las fases de una inclusión desaparecen y se convierten en una, ¿ya? Y esta temperatura, o sea, para ir anteriormente, acá tenemos la inclusión a temperatura ambiente. A medida que la calentamos, obtenemos la homogenización de esta. Esta temperatura de homogenización se relaciona con la temperatura bajo la cual, la temperatura mínima bajo la cual se pudo haber atrapado esta inclusión. ¿Ya? Luego también es importante mencionar las inclusiones primarias, las cuales están asociadas al crecimiento mineral, o sea, un cristal. En este caso tenemos imperfecciones, bueno, ahí está la lupita,
tenemos las imperfecciones en el crecimiento del mineral, en las cuales se empiezan a generar estas inclusiones fluidas. Y se ve como una burbujita y un líquido. Estas son primarias, las que están asociadas al crecimiento del cristal en sí. Hay algunas que son secundarias, que en este caso acá se generó una fractura en el crecimiento del cristal, y en esta fractura también se pueden precipitar inclusiones fluidas. Usualmente van a tener diferentes características, por lo cual probablemente pueda definir diferentes familias de inclusiones, que por ejemplo estas serían, no sé, podría acá describir una familia A, ¿ya? Una familia B, ya que, bueno, esta de acá está en el primer caparazón del crecimiento fluido. Después estas que están acá están en el segundo caparazón del crecimiento del cristal, perdón. Y finalmente estas se generaron en la parte donde se generó, bueno, precipitaron en una parte donde se generó una fractura. ¿Ya? Y todas estas, bueno, el estudio de las inclusiones fluidas en general se pueden, para obtener algún tipo de información, se tienen que tomar ciertos supuestos. Y estos supuestos se les conoce como las reglas de Roder, que fueron postuladas por un autor de apellido Roder en 1984, que básicamente generó o comenzó el estudio más cuantitativo de las inclusiones fluidas, y armó como ciertos algoritmos para trabajar con ellos. No algoritmos computacionales, sino como un algoritmo de trabajo, un orden de trabajo, por decirlo así. Entonces, este autor propone que tenemos que tomar tres supuestos. Que las inclusiones se atrapan en una fase homogénea al principio. Cuando se está formando el cristal y estas se atrapan, es una fase homogénea. Por eso se mide la temperatura de homogenización, ya que esa homogenización va a ser el fluido en sus condiciones iniciales. ¿Ya? La segunda regla es considerar que nada es agregado o sustraído de la inclusión después de su atrapamiento. ¿Ya? Esto es importante, ya que si hay si agrego algo o le saco algo, ya no va, esta inclusión ya no va a representar composicionalmente el fluido del cual se sacó. ¿Ya? Y es por eso también que al analizar petrográficamente nuestras muestras para inclusiones fluidas, tenemos que cerciorarnos que las inclusiones no presentan una deformación considerable, o sea, que no puedo estudiar básicamente una inclusión que esté atravesada por una fractura. Porque ya de ahí bueno, puedo estudiarla, puedo sacarle la temperatura de homogenización, pero no tiene sentido porque no estoy representando un fluido, el fluido original, sino que a través de todas las transformaciones que ha sufrido a lo largo del tiempo. Y la última regla es que el volumen de la inclusión se mantiene constante después de su atrapamiento. ¿Por qué es importante esto? Porque el volumen me va a decir un poco de la densidad de mi fluido. Y si ya no tengo esa información original, entonces también los ajustes que haga para esto no van a ser iguales a los originales. Recuerden que la densidad de un fluido, bueno, la densidad de cualquier cosa, básicamente es dependiente del volumen. Por lo cual, si deformo, que básicamente va un poquito de la mano de la segunda regla, si deformo la inclusión y le aumento su volumen o se lo achico, ya las fases que voy a ver no van a ser las mismas. Y ahora cabe hacer la transición un poquito a qué fluidos son los que podemos estudiar.
hoy vamos a hablar principalmente del sistema agua con sal. Agua y halita, básicamente. Estos son, bueno, fluidos igual de composiciones más simples. Y cabe mencionar que dependiendo de la cantidad o el porcentaje de halita, estas curvas van a cambiar. De hecho, en la imagen superior de la izquierda se ve que, bueno, acá lo que quieren mostrar es que esta zona, bajo estas condiciones, o sea, estas condiciones de presión-temperatura, acá tenemos solamente líquido, o sea, nuestro fluido en toda esta ventana se va a encontrar en fase líquida. En esta parte, miren las líneas sólidas. Tendríamos un líquido más vapor más halita, ¿ya? Pero esto es bajo esas composiciones. Si miran acá, si el porcentaje es 20%, ya cambia o se deforma esta curva, ¿ya? Y bajo los 5% también, se achican estos campos, y cambian en general. El que vamos a estudiar, o el que vamos a ver principalmente hoy día, será el de 5%, o sea, perdón, el de 10% de peso en sal, en halita, el cual se define de esta forma, que está bien tabulado, está bien estudiado. Entonces tenemos que, bueno, el de la izquierda y el de la derecha son prácticamente el mismo diagrama, pero si se fijan, el eje Y está invertido acá en la derecha, que es para como mostrar la profundidad en general, para correlacionar la presión con la profundidad. Entonces acá vemos diferentes campos de estabilidades de mi solución, en las cuales si tengo, por ejemplo, no sé, si estoy a 400 grados Celsius y tengo 100 megapascales, me va a encontrar alrededor de acá, lo cual me indica que mi fluido, mi solución acuosa en este campo, bueno, a estas condiciones estará en líquido. Ahora, si tengo la misma presión, pero subo la temperatura, no sé, a unos 900 grados, voy a adquirir otra fase, bueno, otras fases, que va a ser líquido más vapor. Ahora, si no la aumento tanto, o sea, si estoy acá y la aumento hasta 600, voy a obtener una fase solamente en vapor, y así sucesivamente. Estos sistemas ya están bien estudiados, bien tabulados, y existen muchas bases de datos que caracterizan estos sistemas. En general se estudian hasta los 1000 grados Celsius, porque esto es el punto de fusión de la mayoría de los minerales silicatados. O sea, a esa temperatura ya están en fase líquida casi todos los minerales silicatados. Entonces ahora acaba de hacer un poquito de transición a los sistemas hidrotermales. Entonces, ¿dónde puedo obtener fluidos en sistemas hidrotermales? Bueno, la mayoría de los sistemas hidrotermales tienen un intrusivo asociado o una fuente de calor. Y esta fuente de calor, la mayoría de las veces, o por no decir casi todas las veces, son cuerpos intrusivos, a menos que haya como una anomalía térmica del gradiente geotérmico que también podría calentar fluidos. Pero nos vamos a centrar en los sistemas hidrotermales magmáticos. Entonces, en estos sistemas, ¿de dónde saco fluido? Si al final tengo roca fundida, o sea, el magma que tiene cristal, quizás tiene un poco de gas, pero no son soluciones acuosas propiamente tal. Bueno, acá es donde entra un poquito de mecanismos de generación de soluciones acuosas, bajo los cuales se obtiene, se caracteriza o se identifica el first boiling, o le dicen también, la primera ebullición, la cual, a medida que va ascendiendo mi cuerpo intrusivo, este se despresuriza, y al despresurizarse, se exsuelve una fase volátil, o sea, se exsuelve un fluido, ya que se satura mi magma en agua, básicamente. Y esta agua ya no puede ser contenida en solución,
o en el fundido magmático y se sale y empieza a migrar. Esto es parecido a lo que sería abrir una bebida. Entonces mi bebida, digamos que acá tengo la tapita de la bebida, ¿cierto? Bueno, más abajo. Cuando una bebida todavía no está abierta, se ve solamente, no sé, pues la Coca-Cola. Está llena y está presurizada porque tiene la tapita. A medida que voy desenroscando la tapita, voy despresurizando mi sistema, que es análogo a que vaya ascendiendo, porque causa el mismo efecto, despresurización. A medida que abro un poquito, o sea, haciendo un poquito, empiezan a absorber mi fase gaseosa. Y en este caso es una fase acuosa, pero es análogo. Y ya cuando la abro por completamente, ya se exsuelve mucha de la fase de la fase gaseosa, en este caso, se exsuelve una fase gaseosa y también líquida, o una solución acuosa. Y eso es la primera ebullición que se le dice. Por otro lado, la segunda ebullición o el second boiling está asociado a la cristalización de minerales o de fases minerales anhidras. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, yo tengo mi composición de mi magma, pero como sabemos por la serie de Bowen, no todos los minerales cristalizan a la misma temperatura. ¿Qué implica eso? Entonces, si yo, digamos que, no sé, acá tengo un magma de composición, digamos, andesítica, en la cual tengo plagioclasas más cálcicas que me van a empezar a cristalizar, no sé, a los 900, bueno, a los 900 grados Celsius, junto con piroxeno. Y estas fases minerales no incorporan agua en su estructura cristalográfica, pero se llevan otros materiales. Entonces, ¿qué pasa? Cada vez que voy cristalizando nuevos minerales anhidros, o sea, que no poseen agua, como, no sé, mis plagioclasas cálcicas, como mis piroxenos, como mi hornblenda hasta cierto punto, el fundido que me queda, va a tener cada vez más agua. No sé, bueno, conceptualmente, básicamente le estoy sacando cosas. Es como que si tuviera una taza de té. A mi taza de té no le puedo echar por siempre azúcar que se disuelva, ¿cierto? Porque en algún punto el agua o el té ya no puede soportar azúcar disuelta. Entonces, si tengo menos agua, voy a poder exsolver, o sea, voy a poder disolver menos azúcar en ese volumen, que al final es como lo que me queda, el fundido remanente que me queda va a estar muy saturado en agua. Y va a llegar un punto en el cual ya, de nuevo, el fundido no puede aguantar la cantidad de agua que tiene y la exsuelve. ¿Ya? ¿Y por qué son importantes estos fluidos? Bueno, estos fluidos, sobre todo en los que se forman a partir del second boiling, exsuelven y se llevan elementos incompatibles. ¿Por qué elementos incompatibles? Porque los compatibles tienden a quedarse en el sólido, cristalizan en las primeras fases que cristalizan, en los primeros minerales, que serían como la plagioclasa cálcica, el mispiroxeno, mi emprenda. Y pasa lo mismo con el agua. Mis incompatibles que prefieren la fase líquida, se quedan en el líquido y son más propensos a incluso ingresar a la fase acuosa que se está exsolviendo. Por lo cual, tenemos, bueno, algunos elementos importantes como el cobre y el cloro. ¿Por qué el cloro es importante? Porque el cloro es un ligando que puede transportar metales como el oro también. Y si se fijan también, tenemos agua, porque es una solución acuosa, y el cloro, nos falta solamente el sodio.
para generar una solución acuosa salina, que la podemos obtener a través de lo siguiente, que sería la interacción de los fluidos, o sea, de este fluido que se disolvió con la roca caja o también con la roca que se ha, con los cristales que se han solidificado en mi misma cámara magmática. Estos fluidos usualmente tienen una acidez, una acidez alta, la cual permite una lixiviación o un intercambio iónico de las rocas circundantes y el fluido, en los cuales entran ciertos iones a mi solución y estos se pueden transportar. ¿Ya? Esto usualmente, uno de los importantes que entra a solución y que también tiene cierta composición como primaria de este fluido hidrotermal es el hierro. El hierro es importante porque en solución clorurada, como dice acá, extrae elementos traza a través de un reemplazo. Entonces, al interactuar mi solución de hierro con cloro, con una roca, el hierro entra a un mineral, pero expulsa otro metal, no sé, como el oro. Y entonces, cada vez voy, otro proceso de saturación que puede pasar en el fluido hidrotermal, en este caso, es que estoy sobrecargando mi fluido cada vez más con metales o cosas de interés. Entonces, si estoy extrayendo cobre todo el rato, mi fluido se va a sobrecargar tanto en cobre que al cambiar la presión, quizás la solución ya no va a aguantar todo mi cobre en la fase acuosa y va a tener que expulsarlo como una fase sólida. Y es por eso que también se forman vetillas, estilo de mineralización como las vetillas, porque el fluido se va transportando y entra a un ambiente de condiciones termodinámicas muy diferentes de las cuales venía, en las cuales ya no aguanta lo que tiene disuelto adentro y lo expulsa en una fase sólida. Y por eso quedan localizados en algunos casos la mineralización importante. Entonces, vamos como acotar un poquito de lo que vamos a hablar y lo vamos a aterrizar un poquito a un modelo que ya bien, uno de los más conocidos, sobre todo acá en Chile, que es el modelo de pórfido cuprífero, que hasta el día de hoy el modelo como más comprensivo que se ha puesto quizás el de Silito 2010, que igual lo venía trabajando ese autor desde casi los años 70, así que es un estudio bien largo y con muchas variables que considero. Pero lo principal acá es que se presenta el modelo de pórfido cuprífero como un sistema hidrotermal magmático en el cual tenemos una intrusión, usualmente de composición intermedia, como una granodiorita, que coincidentalmente las granodioritas son súper comunes acá en nuestra cordillera, en las cuales se suelven ciertas soluciones hidrotermales, las cuales al interactuar con la roca circundante se generan esta arquitectura de diferentes alteraciones hidrotermales. Entonces tenemos la alteración potásica y la propilítica en las partes más, la potásica en el núcleo, hacia las partes distales la propilítica y hacia las partes, vamos a resumir, las partes más someras la argílica avanzada. Las que son también de importancia serían la potásica y la sericítica, porque se dice que a esta parte, en esta zona, en toda la interfaz entre sericítica y potásica, y en la transición de una a la otra, se encuentra la mineralización principal de estos sistemas. Entonces sería, si se fijan, a una profundidad media y a una temperatura relativamente más alta comparados quizás con una alteración propilítica que ya está más fría, pero
Eso es lo que hay que tener en mente. Profundidad o presión en general media y temperatura media a alta. En general, alta, media quizás. Entonces, además de esto, tenemos que en general estos procesos no son una sola intrusión, sino que son procesos rítmicos en los cuales tenemos varias inyecciones de fluido constantemente. En general, se pueden diferenciar tres etapas, en las cuales son la temprana, la intermedia y la tardía, en las cuales en las tempranas se caracteriza por un fluido de una sola fase y alta temperatura, el cual se exsuelve del magma y empieza a alterar la roca circundante. ¿Ya? Luego, a través de que se va apagando este intrusivo, tenemos otra, bueno, se me olvidó mencionar, disculpen, que en las partes tempranas, aparte de este fluido monofásico de alta temperatura a profundidades intermedias, tenemos otros fluidos que son de dos fases. En general tenemos una fase hipersalina o una salmuera y vapor, que si recuerdan lo que les mencioné un poquito anteriormente, se relaciona con las inclusiones fluidas que tenían ese cubito de sal entre medio. Bueno, ahora sí, a medida que se va apagando el sistema, entonces empiezo a tener fluidos también de una fase, los cuales tienen una temperatura menor. Y finalmente estos fluidos se empiezan a mezclar constantemente con las aguas meteóricas, las cuales las meteóricas están frías, al interactuar con este fluido se calientan y empiezan a haber corrientes advectivas. ¿Por qué no convectivas? Porque es un sistema abierto. La convección usualmente se trata en sistemas cerrados. Y acá tenemos como una temporalidad un poquito de estos sistemas, en los cuales se divide en la etapa magmática y en la etapa hidrotermal. ¿A qué se refiere esto? Básicamente en que en esta etapa, en la etapa temprana, el fluido que estoy obteniendo principalmente viene del intrusivo, ¿ya? Fíjense acá, este fluido va ascendiendo del intrusivo, tanto el de una fase como los de dos fases, el hipersalino y el vapor. Y en la parte más tardía a media, el fluido principal en general es el agua meteórica, que debido a que igual hay un gradiente de temperatura acá, se calienta y empieza a generar un sistema hidrotermal, quizás no tan asociado, o sea, de las cuales el intrusivo solamente aporta temperatura, pero no fluido en general. O sea, calienta el fluido meteórico circundante. ¿Ya? Entonces, acá tenemos, vamos a acotar incluso un poco más el tema. Nos vamos a centrar en general en esta parte donde el magma provee la mayoría de los fluidos, ya que esto se genera el transporte de metales inicial. Entonces acá vemos una representación de un fundido, el cual, bueno, se ve acá lo rojito del fundido, que está subsaturado en agua, o sea, todavía no exsuelve una fase volátil, o una fase acuosa, perdón, y en su periferia se acumula un fundido saturado en agua, que debido a la despresurización se empieza, y a su diferencia también en densidad, concentra, bueno, está a punto de exsolver una fase acuosa, básicamente. En la parte azul vemos la roca caja. Esta parte que es un poquito como cafecita clara, es el magma cristalizado. ¿Por qué es importante el magma cristalizado en estos sistemas? Es porque básicamente eh, genera como un tapón, una barrera
una barrera impermeable, la cual para atravesarla tengo que fracturar. Y es por eso que usualmente también en los sistemas porfido-cupríferos se generan algunas brechizaciones, debido a que en esta zona donde el fundido está saturado en agua, se puede disolver tanta fase fluida que la presión del fluido supera la presión confinante, y ¿qué es lo que pasa? Es que rompe todo y se generan estas brechizaciones. Y por último, también en la parte superior vemos la pila volcánica, que es básicamente el material volcánico que se asocia a estos sistemas. Bueno, es como cómo se expresa este sistema en superficie, más que nada. Importante también mencionar la línea, bueno, la línea que está alrededor de esta parte cafecita es donde inicialmente estaba todo el cuerpo magmático. La línea punteada que está acá representa, ¿cómo se llama? La isoterma de los 400 grados Celsius, la cual es importante. ¿Por qué? Porque representa el interfaz bajo las cuales, subiendo, no, déjenme ordenarlo un poquito, ya. A temperaturas mayores de 400 grados voy a tener una presión litoestática, y por debajo de ella voy a tener una presión hidroestática. Además, en esta interfaz, la roca se deforma de diferentes formas. En la parte a mayores temperaturas tengo una deformación más dúctil, y a menores temperaturas tengo una deformación más frágil. Así que por eso es importante también ver esto. Estas zonas donde se genera, bueno, donde se rotulan como S0, S1, son superficies cuales delimita el fundido saturado en agua con el magma cristalizado. Entonces cada vez voy cristalizando más magma, así que mi fundido saturado en agua cada vez se hace más pequeño, al igual que mi fundido subsaturado también. ¿Ya? Entonces el modelo que les voy a mostrar acá básicamente se basa en estas 4 etapas, y cómo en estas 4 etapas podemos observar diferentes tipos de inclusiones fluidas que tienen un control tanto de temperatura, de presión y también composicional. Y bueno, y también de variación espacial, o sea, vamos a poder ponerlo en el espacio esta inclusión. Entonces, como les mencioné, los sistemas de fases de agua con alita están muy estudiados, muy tabulados, y tenemos mucha información. Por lo cual, al saber todas las propiedades de presión, volumen, temperatura, composición de este sistema, es posible predecir los tipos de inclusiones fluidas, las fases a la temperatura ambiente, o sea, lo que podemos observar nosotros directamente, la composición salina de la fase líquida, la temperatura de homogenización y las fases a la temperatura de homogenización. Entonces, como conocemos todas estas características de los sistemas agua-sal, podemos predecir o podemos modelar cómo se verían esas en las burbujitas, cómo se verían estas condiciones en burbujitas a temperatura ambiente. Eso es lo que hace este estudio de Becker 2019, básicamente, usando una solución salina inicial de 10% en peso de sal, bueno, de alita. Y lo que despeja este modelo es un modelo numérico, despeja cómo se observan las inclusiones fluidas a temperatura ambiente, y también despeja la temperatura de homogenización, que si se fijan utiliza el mismo arreglo que mostré anteriormente de las temperaturas y las presiones, y le asigna unas zonas de diferentes fases de la solución acuosa.
acá está la simbología. El líquido, toda esta parte es celeste. Bueno, la única que no está acá es la parte roja, pero eso es el fundido solamente, en el cual no hay una fase acuosa per se. Y bueno, si se fijan en las fases tempranas, podemos observar, o lo que le arroja el modelo, es que en la parte superior vamos a tener una fase de vapor más salita. Acá, alrededor de la intrusión, se va a observar un líquido más vapor, o sea, una fase de líquido más vapor, y acá vamos a tener las fases de vapor. En las partes más distales solamente se observan las fases de líquido. Y si se fijan, bueno, la parte de líquido más vapor va disminuyendo a medida que voy bajando la temperatura de mi sistema. Aumenta un poquito la fase de vapor y también la de vapor más alita se achica mucho, o sea, disminuye demasiado. En las partes ya un poquito, bueno, en la temporalidad de cuando el Plutón ya está bajando o se está cristalizando, ya está más cristalizado que antes, ya no se observa esta fase de líquido más vapor, solamente vemos las zonas de vapor. Y ya cuando se cristaliza en toda mi zona, vamos a tener solamente una fase líquida. Ya. ¿Y por qué? Porque es importante ver esto. ¿Y cómo se verían en realidad las inclusiones fluidas? Bueno, si se fijan acá, tenemos la temporalidad, o sea, la temporalidad temprana, y acá hay 5 perfiles. Entonces, en mi perfil 1, donde tenemos, bueno, estas fases están de acuerdo a la temperatura de homogenización, o sea, de la temperatura de atrapamiento. Y estos diagramas están a temperatura ambiente. O sea, por ejemplo, si atrapo una fase fluida acá, o sea, un líquido acá, el líquido, bueno, el fluido se atrapó completamente en la fase líquida. Pero a temperatura ambiente vamos a ver un líquido y una burbujita. Y es por eso que es necesario calentarlo para que se homogenice. Y ahí cuando se homogeniza, obtenemos la fase en la cual se atrapó, que en este caso sería totalmente líquido, que es lo que dice acá abajo. La fase de homogenización es el líquido. Y también tenemos la temperatura de homogenización, o sea, a qué temperatura pude dejar la inclusión a una fase homogénea. Y la S es la salinidad del fluido homogenizado en general. Ya. Entonces, si se fijan en esta zona donde tengo inclusiones que solamente se homogenizan a líquido, todas tienen líquido y una burbujita de gas. A medida que voy aumentando la temperatura, o sea, a medida que tengo más presión y temperatura, a temperatura ambiente o a condiciones de ambiente, la burbujita se ve un poquito más grande. Entonces, no es lo mismo sacar una muestra de acá, la cual me va a generar, pues la voy a observar inclusiones fluidas de este tipo, a que si saco una que se generó en una zona mucho más profunda, que me va a generar inclusiones fluidas de ese tipo. ¿Ya? Ahora, a medida que nos vamos acercando al cuerpo intrusivo, se ve que tenemos, bueno, es paralelo. Fíjense que acá el punto 4 ya no es lo mismo. O sea, estos son similares, variando la temperatura, ya que al estar más cerca del intrusivo, se atraparon en una temperatura más alta. Pero este último punto, que en este perfil coincide con la zona verde, se ve que se homogeniza a una fase de vapor. Entonces ya vamos cambiando un poquito, vemos una variación lateral de las inclusiones que podemos observar en nuestras muestras. Esto, bueno, cabe mencionar que esto se obtuvo a través de un modelamiento numérico, pero se ajusta demasiado bien a lo que se ha observado prácticamente en diferentes tipos de yacimiento pórfido en el mundo. Si se fijan, ahora en el perfil 3, bueno,
lo que resalta es que en la parte, en el último punto, intersecto el fluido, o sea, el fundido, así que no tengo inclusiones fluidas propiamente tal de la fase acuosa. Pero lo interesante acá, más que eso, es que en esta zona amarilla, donde tengo, si recuerdan acá, el líquido más vapor, se observa un cristal de halita. ¿Ya? ¿Por qué es interesante eso? Porque comparen esta figura con, bueno, con lo de sílico, donde la zona de mineralización, o sea, económica, está en esas mismas como coordenadas, por decirlo así. Entonces tengo que los fluidos que se forman a partir bueno, inclusiones fluidas que se forman a partir del fluido immiscible que les mencioné antes, que era la fase de vapor eh, de baja salinidad y la fase líquida de alta salinidad, me van a generar inclusiones fluidas con cristales de halito. ¿Ya? Lo otro que también podemos sacar de acá es que si se fijan que a mayor profundidad, cada vez que voy ganando profundidad y también a medida que me voy acercando al núcleo, mi temperatura de homogenización de las inclusiones fluidas va aumentando. Si se fijan acá, todas van aumentando a medida que voy bajando. ¿Cuál es la otra importante? Acá en el perfil 4 se ve que intersecto la zona de halita más vapor, o sea, esta zona. Esta es particular porque cuando observamos muestras, al pulirlas y hacerle la petrografía, se puede perder el cristal de halita y lo que mayoritariamente se observa es una inclusión con solamente gas, la mayoría de las veces. Luego acá también intersecta la zona amarilla donde otra vez observamos esta fase sólida de halita y la burbuja de gas tiene mayores dimensiones. Bueno, esto era en la parte 4 y ahora en la 5 es prácticamente lo mismo. Entonces vamos a ver las temporalidades después. Acá obvié el perfil 1, bueno, no lo incluí porque básicamente es esto mismo, solamente que va a variar el tamaño de esta burbujita porque las temperaturas son menores. Si se fijan ahora, va cada vez bajando la isotermas. Entonces, las que son de interés son el perfil 2, que es básicamente, bueno, aumentando esta fase gaseosa. Pero acá tenemos la inclusión rica en vapor, ya que intersecta como estas zonas que están un poquito más cercanas al intrusivo y a altas profundidades. Y en los otros perfiles vemos básicamente lo mismo, que en las zonas donde tenemos el líquido más vapor, se van a formar estos cristales de halita en conjunto con una fase gaseosa y la fase de líquido. Y de nuevo observamos que a medida que gano profundidad y a medida que me acerco también al intrusivo, mi temperatura de homogenización es mayor, que tiene sentido porque a mayor profundidad el gradiente geotermal tiene mayores temperaturas y a medida que también me acerco al Plutón también tengo temperaturas mayores, lo cual es lógico que mi fluido que fue atrapado haya tenido mayores temperaturas. Y finalmente, cuando ya está casi todo este sistema cristalizado, se va a la fase, bueno, la parte de estabilidad del líquido más vapor y solamente queda esta parte de vapor, lo cual se puede igual relacionar con distintos procesos como el telescoping que le dicen, que es cuando, bueno, si se fijan acá en algún punto tenía esta parte de líquido más vapor y ahora en esta parte está solamente vapor.
El telescoping es, no sé si están familiarizados con el término, pero es cuando se sobrepone una mineralización secundaria al pórfido, en la cual está asociado a transporte de vapor. Por eso le digo que se ajusta muy bien este modelamiento numérico a cómo se observan los yacimientos alrededor del mundo. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Principalmente es importante mirar el perfil 4, en el cual tenemos solamente estas inclusiones que se homogenizan a líquido, pero entrando a esta parte de vapor, tenemos estas zonas, inclusiones ricas en vapor. ¿Ya? Y lo mismo en esta zona, pero cabe mencionar la diferencia que justo ahí, como justo en esta parte 4 del perfil 5, bueno, no dice vapor, pero es cercana a la fase crítica. No sé, bueno, no sé si están familiarizados con el término de un fluido supercrítico que tiene como una fase entre líquido y vapor, pero no es ni una de las dos, sino que una fase intermedia. Bueno, esas inclusiones como en esas coordenadas se homogenizan a un fluido subcrítico, que se dice, que es como acercándose a un fluido supercrítico. Entonces, ¿de qué me sirve todo esto? Ya veo como todo este modelamiento de cómo se observan las inclusiones fluidas. Entonces, ¿qué es lo que puedo sacar? Que tengo variaciones temporales, o sea, en cada uno de estos episodios tengo diferentes formas de inclusiones fluidas y también espaciales. Ya mencionamos que a medida que me acerco hacia el núcleo del intrusivo, voy a tener temperaturas de homogenización de mis inclusiones fluidas mayor, y también a medida que voy subiendo la presión, o sea, profundidad del mar. Entonces, los datos que tenemos de nuestras inclusiones fluidas pueden indicar la posición relativa de una muestra, o sea, una muestra X en el campo, al núcleo intrusivo. ¿Y de qué me sirve esto? Bueno, básicamente porque sé que acercándome hacia mi núcleo intrusivo o a la zona potásica, básicamente, puedo estar acercándome a una zona de mineralización. ¿Y qué otra cosa también tengo? Que además las inclusiones que tienen alita se forman cercanas al Plutón. Y estas zonas son las que están asociadas también a la zona de mineralización de cobre. Otra observación que se dé, que bueno, es bajo otro estudio de Nach de 1976, que la coexistencia de las inclusiones fluidas con alita y las inclusiones ricas en vapor, o sea, justo estas zonas de acá, en alita y las que tienen vapor, son características de sistemas pórfido-cupríferos. Entonces, si estoy haciendo exploración y hago un estudio de inclusiones fluidas y veo coexistencias de familias o de las FIAs que les mencioné, que algunas son ricas en vapor y otras ricas, o otras que contienen un cristal de alita, podría estar pensando ya que quizás se esté tratando de un sistema de pórfido cuprífero. Y lo otro que también cabe mencionar es que si se fijan en las fases tempranas, tengo esta tapita, por decirlo así, de vapor más alita que se menciona, ¿cierto? Esto se puede relacionar con los sistemas bueno, que tienen baja profundidad y mayoritariamente están en fases de vapor. Se relacionan muy bien con sistemas epitermales, los cuales, bueno, son tipos de yacimientos de los cuales se extrae principalmente oro, plata, y es lo que se ha observado también, que las inclusiones fluidas que están por ejemplo, en los epitermales, bueno, acá está un poquito mal porque son pórfidos de oro en Maricunga. Para los que quizás hayan asistido a la charla anterior, que creo que tuvieron una de Maricunga, estas zonas
donde tenemos porfidos de oro, las inclusiones fluidas son principalmente en la fase de vapor, de las cuales a través del modelamiento que obtuvo Becker, tendría que ser una fase de vapor más alita, pero la alita es fácilmente perdida durante la preparación de muestras. O sea, la alita en conjunto con solo vapor. Y también lo otro es que en los sistemas epitermales, principalmente en Estados Unidos, que he estudiado Lecumberri Sánchez, también se observan inclusiones fluidas que son casi exclusivamente de vapor. Entonces puedo ir relacionando un poquito de que por qué obtengo vapor acá arriba y relacionarlos con otros modelos de yacimiento. Se piensa que los epitermales son expresiones más someras de sistemas de pórfido cuprífero a profundidad, lo cual a través del modelamiento numérico que hizo Becker 2019 se ajusta muy bien, ya que generamos estos fluidos ricos en vapor y alita en las partes más someras, los cuales son del mismo tipo que se encuentran en las inclusiones fluidas que sacamos de las muestras de estos tipos de yacimientos. Ya. Entonces, ¿cómo puedo aplicar esto en la exploración? Básicamente, las inclusiones que tienen alita, coexistiendo con inclusiones ricas en vapor, caracterizan zonas centrales y a profundidades moderadas de un sistema pórfido cuprífero, la cual es la zona de Mena. Entonces, si ya estoy acercándome hacia esta zona, podría estar pensando ya de hacer vectores de exploración. También lo que les mencioné de las inclusiones de vapor alita, la cual es fácilmente perdida en procesamiento de muestras, esas inclusiones también puedo generar vectores de exploración, pero no solamente para pórfidos cupríferos, sino que para sistemas epitermales también. Entonces puedo ir complementando mi información mineralógica de las muestras con la información de las inclusiones fluidas. Y que es lo otro también muy conveniente, por decirlo de otra forma, es que nosotros podemos observar inclusiones fluidas o la presencia de vapor y líquido en inclusiones fluidas en el mismo campo. Puedo sacar de beta o vetillas de cuarzo, puedo sacar fragmentos, después echarle un aceite de inmersión, moler este fragmento de cuarzo y ver si me genera una burbujita, y como es un aceite de inmersión, no es hidrofílica, o sea, es hidrofóbica, ¿verdad? Entonces, si tengo una solución acuosa, no se va a mezclar con mi aceite, y además me puede generar una burbujita. Si tengo estas dos cosas, me puedo estar acercando hacia la zona que tiene vapor y tiene, bueno, vapor con solución salina, lo cual es muy conveniente usar bueno, es una información complementaria que puedo usar en el campo cuando esté explorando. Bueno, ahí está mal, sería aceite de inmersión, no de emersión. Bueno, y eso sería la presentación de hoy día. Espero haberle entregado como información un poquito, quizá relativamente nueva, sobre todo de inclusiones fluidas, y cómo estas se pueden observar en sistemas hidrotermales, y cómo además se pueden utilizar como vectores de exploración. Acá están las referencias que usé. Principalmente el estudio está centrado, bueno, la presentación está centrada alrededor de esta publicación, pero también se habla un poco del estudio de las inclusiones fluidas y cómo se presentan, y bueno, hay otras cosas también, además de los modelos de porfirio cuprífero. Pero eso sería la charla de hoy día. No sé si tienen alguna consulta, comentario. ¿Aló?
Muchas gracias, Jorge, por la charla. Como dice Jorge, chiquillos, ¿tienen alguna pregunta? Pueden escribirla por el chat si es necesario. Pueden encender también sus micrófonos. No sé si no hay preguntas. Bueno, parece que no hay. Bueno, entonces, muchas gracias, Jorge, nuevamente por esta charla. Y de nada, fue un gusto. Me gustó presentar un poquito sobre las temáticas que veo y ojalá haber aportado como un poquito de conocimiento. Ok, listo, muchas gracias. Entonces, chiquillos, con esta última charla damos por concluido las charlas que hemos programado para ustedes y recordarles que en enero vamos a tener otro ciclo de charlas. ¿Ok? Parece que hay una pregunta. Jorge. El Steam Heated y el LithoCap, ¿cuáles son las diferencias? Básicamente está como mirando el resultado bueno, Steam Heated lo único que significa es que ha sido calentado por vapor. Entonces yo puedo tener un LithoCap que es el resultado de haber calentado algo o alterado una roca caja a través de vapor. Entonces el LithoCap refiere un poquito hacia la roca que estamos observando, el tipo de roca, versus el Steam Heated es como el proceso que lo llevó ahí, por decirlo de otra forma. Es como, no hay como una diferencia en que esto es una cosa y la otra, sino que estás mirando un proceso de diferentes como prismas. Uno es el proceso, que sería el Steam Heated, y el LithoCap es como la roca que estoy observando. O sea, perfectamente puedo tener un LithoCap que haya sido generado por Steam Heat. ¿Se entiende? ¿Vale? Entonces, eso, chiquillos. Dejarlos invitados también a que nos sigan en nuestras páginas de Instagram y damos por finalizada el ciclo de charlas. Que tengan una excelente semana y cuídense. Igual a ti, Jorge. Hasta luego. Gracias a ustedes.